Buenos días, ¿qué pasa, gentes? ¿Cómo estamos? Han llegado los hierros, como lo llaman aquí. Para mí estos son vigas. Y ha llegado el tejado. Principal problema de los hierros: miden 14 por 8 por 4 milímetros de grosor. Ya no sé si son 14 o 15. Esto pesa una barbaridad. He intentado, ayer cuando llegamos por la tarde, intenté cogerlos para llevármelos. Digo, bueno, poco a poco me voy llevando primero uno, luego otro. Imposible. Vamos a ver si somos capaces de llevarlo en el remolque. Pero lo veo complicadísimo. Estamos en un callejón muy estrecho y los camiones no entran. Con lo cual no nos pueden dejar las cosas a pie de la obra. ¿Qué vamos a hacer? Pues seguir luchando para conseguirlo. Bueno, pues ya estamos aquí. El enfoscado rústico va así. Y de momento hoy se va a quedar así. ¿Qué pasa, gentes? ¿Cómo estamos? Han llegado los hierros. Ahora lo que vamos a intentar hacer es subir las vigas. Eso pesa una barbaridad. Vamos a ver cómo somos capaces, nos han dejado más andamios, de intentar por lo menos colocarlas en su sitio. Si nos da tiempo, las nivelaremos, y si nos da tiempo, uniremos la estructura de varillas que hemos traído. Veo complicado lo de subirlo, sobre todo a las altas. Las que están aquí abajo, pues bueno, más que mal se podrá. Pero esas de ahí arriba va a ser duro, pero lo vamos a conseguir. Porque estamos aquí para eso. Bueno, antes de nada me quiero acordar de varias cositas, que si no luego me lío con la faena y se me olvida. Me gustaría saludar a Hernán y a Mili, que son una pareja de Argentina que nos siguen. Muchas gracias, chicos. Ahí está ese saludo. A Oski, que igual. Realmente no sé si es joven, si es mayor, pero sus comentarios siempre me parecen apropiados, muy educados y muy correctos. Y por otro lado, acordarme de toda esa gente que ha perdido tanto con la Dana. La semana pasada, cuando estuvimos aquí en la obra, terminamos, nos fuimos para Madrid, llegaron las alertas estas al móvil, todo el mundo loco con esa psicosis de qué está pasando. Al principio pensaba que era algo exagerado, pero que estaba bien por alertar a la gente. Cuando llegué a casa de mi madre me di cuenta de que no era tan exagerado y que había mucha gente que lo iba a pasar mal. Nosotros, por suerte, pudimos salir del paso. Simplemente fueron inundaciones dentro de la casa, pero he visto vecinos perder todo lo que tenían. Mucha gente ha quedado arruinada y que probablemente no puedan recuperar todo lo que tenían en la casa, ni el valor, ni sobre todo los recuerdos. A esa gente les mando un saludo y lo que os pediría es en los comentarios, vamos a poner un corazoncito negro para toda esa gente que lo ha pasado mal, que lo sigue pasando mal una semana después y que tardará mucho en olvidarse de esto. Para vosotros este vídeo. Muchas gracias. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear.
Hola gente, ¿qué tal? Bueno, pues como habéis visto en el vídeo, lo que habéis visto hasta ahora, al final no estamos haciendo nada de lo que Dani os contó y nos hemos dedicado principalmente a dejar la zona limpia, el corral, todo el suelo limpio para poder poner los andamios y dejar todo preparado para empezar a subir hierro. Vamos a necesitar ayuda, va a tener que venir la familia a ayudarnos a levantar esos hierros tan pesados y eso, hemos decidido pues dejarlo todo listo y en el momento que ellos puedan también sacar un huequillo para venir a ayudarnos, pues así lo haremos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a poner a subir la poca arena que nos queda abajo, la vamos a subir para arriba para tenerlo ya todo a mano ahí en el corral y hacer también más hueco para cuando lleguen más materiales, que tenemos que pedir ladrillos, cemento y más arena. Entonces, como no tenemos mucho espacio, pues hay que dejar hueco. Bueno, vamos a pedir un consejo, a ver qué os parece. Cuando hemos visto el efecto madera de la chapa sándwich, pues hemos visto que es bastante más oscuro de lo que nosotros pensábamos. Nuestra idea era dejar lo que es el hierro que sujeta la chapa en un color bengué así o marrón oscuro, pero no nos acaba de convencer la idea porque creemos que va a quedar todo como demasiado oscuro. Tenemos que tener en cuenta que luego también van las vigas de madera que podemos dejar. Entonces estamos un poco así en duda con el tema del color a la hora de pintar los hierros. Así que si nos podéis dar algún consejo, no sé, ¿qué os parece? Cuidado.
Dani. Igualito así, pero eso. Pero Yo también puedo ver, ¿no? Sí, ver sí. Con eso está protegido, ya no te entran los ojos, ¿vale? Ya no toques nada. Yo sí, en protección. Eso va en la cabeza, justo encima del moño, no ve las gafas de sol. Eso. Y ahora hay unas correas. No, parece que ya se te quiere. No sé, vale, se te va a estar Mami, qué subiendo la miedo cabeza. das, por favor. Venga, volá, sube. ¿A que sí? Parece una mosca. Cuesta un poco, pero sí puedes. Bueno, mirad, esto es lo que os comentaba antes. Aquí estará la chapa sándwich efecto madera. Tenemos que colocar los hierros, que la idea pues es eso, lo que os habíamos dicho, pintarlo en color marrón oscuro, venga. Y luego, esta es la viga que también queremos dejar. No sé. Creo que va a quedar todo como muy oscuro. Así que, ¿cómo nos aconsejáis pintar los hierros? ¿Lo trajes? Sí. Ah, digo la licuadora. Claro. Ya está, ¿no? ¿Eh? Por hoy ya está. Voy a montar ese andamio y lo de allí, hasta que se gasten las lijas. ¿No? ¿Eh? Sí, sí. ¿Qué vale? Las 8 menos cuarto. Tu tío al final no cuenta. Claro, es que mi tío tenía que ir a descargar y estar un rato con los perros. Ah, Mientras los perros los sacaba, iba descargando. vale. No, si ya ves tú, si por si había que ayudarla a sacar tablas de esas. Creo que ya... Hoy se va a hacer un poco tarde. Se te ve un cachito de la cabeza. Hola. Esto ya hay que cortarlo. Nada, Ahora sí se te ve entero. Si tienes algo que decir. no. Para nuestra audiencia. Voy a montar otra vez el andamio. No sé las veces que lo hemos montado y desmontado. Venga, vamos a cambiarlo de sitio una vez más. Y las que faltarán. Sí. Así es este nuevo. O sea, no es cambiarlo de sitio, es montarlo. No. Y... ahora sí. Este es un entrado
Ahí en mi mochila tiene que haber un alicate. Voy. En el bolsillo de abajo, ¿Para qué lo quieres? porque ese no entra. En el bolsillo de abajo, en el de fuera. Este, ¿no? ¿No? No, podría haberse ya. Tiene una goma de borrar y un sacapunta. Pues no, el alicate no está ahí. Cuidado aquí. Vale, bueno. No, no veo alicate. ¡Ole, campeón, madre! Hombre, La cuadrilla de refuerzo han terminado ya con la reforma, ¿eh? vamos a tener que traerlos más veces. Sí. Además es que salen baratos. Nos hacen la comida y todo. Cuidado. Vale, vale. Ese no, este cabrillo hasta aquí. Muy bien, me subo y le doy un poquillo de eso, ¿vale? Vale, te A lo subes por mejor- este lado. Sí, a lo mejor cambiar la lija, lo que queda. Pero ya la que queda de la fina. Bueno, Pero es que la de la fina es una tontería. no, sí le quita, pero lo que pasa es que Ya, claro. pero tenemos que pillar de la otra. Sí, claro. Sí, yo necesito también para los muebles, pero estas las tenía allí pues, por gastarlas. Y debería de tener más allí, pero no encontré. Pues aquí en esta vida tan vasta. con tu goma. Me deja la mascarilla. Voy. Está ahí colgada. Venga, tú puedes, lánzamela. ¡Ole! No, si yo desde el suelo me siento segura. Trabajo mejor desde abajo. Es que me veo los ojos. ¡Adiós! Que nos vamos ya, que ya está bien por hoy. Mirad, qué look tiene. He hecho un corte chicano. Ya no tengo entradas. Habíais visto que ya me he cubierto todas las entradas. Mira Turquía. Que nada, que nos vamos ya. Que ya está bien por hoy, que llevamos todo el día desde por la mañana. Primero intentamos traer las vigas, ellos lo llaman hierros. Para mí esos son enormes, son vigas. Vimos que era imposible. Así que nos hemos liado a preparar todo esto y la semana que viene venimos con refuerzos para poder dejarlo todo, en principio, si se puede, y si nos deja el tiempo, dejarlo todo terminado. Bueno, esperemos que nos deje, que no nos llueva. Me parece que es Así, demasiado. tal y como está esto.
Nos tocaría terminar de lijar las vigas estas de madera, que no queda tanto, ya queda poco. Limpiarlas bien. Por cierto, me encantan cómo están quedando. Molan un montón porque se ve súper envejecido. Y darles el producto. Pintar los hierros, si tenemos que pintarlos antes de tiempo, colocarlos y colocar las chapas. Quizá demasiado, pero bueno, vamos a intentarlo. Por lo demás, pues ya está. Palizón, otra vez. Vamos a ver si nos damos una ducha. O dos. O un manguerazo Sí, lo de la manguera en no el vendría garaje mal. abajo. Nada más, eso, lo que decíamos esta mañana, que vosotros lo habéis visto hace un rato. Un saludo para todos esos afectados en los pueblos de Madrid, en la zona sur, por la Dana. A la gente que ha tenido pérdidas, pues igual, lo sentimos mucho. Mucha Y fuerza, eso, mucho un ánimo. corazón negro para todos ellos. ¿Queréis comentar algo? Si lo habéis pasado mal, si habéis tenido problemas, pues igual. Igual que nosotros estamos aquí luchando para que no llegue una lluvia gorda y nos destroce lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ha habido gente que lo ha perdido todo simplemente de un día para otro. Nada, muy duro y muy triste. Por lo demás, día 11 terminado. ¡Yujú! Nos vamos y nada. Que muchas gracias por todo. Comentarios, suscribiros, likes, lo que queráis. Aquí estamos. Un beso fuerte para todos. Adiós.